Well, I'll let you know when. Okay. So, están buenas tardes. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriel Valencia. Soy el eh, especialista de cumplimiento internacional. Y en esta tarde voy a hacer la presentación en español de la certificación orgánica de grupo de productores o grupo de operadores, según como lo definen las regulaciones que nosotros podemos aplicar. Les comentamos que esta charla va a ser grabada. Por favor, en caso de que tengan alguna pregunta, por favor, dejarnos saber o si prefieren dejarlo hasta el final de la charla, como lo quieran manejar también ustedes si es que les surge la duda durante la charla. Eh, con el fin de empezar, queremos comentarles que hay cierta terminología que se está manejando a nivel de las nuevas regulaciones. Antiguamente se estaba manejando en inglés, bueno, la terminología se ocupaba como Global Group. En español, esa denominación realmente no ha cambiado. Para Europa sí tiene una denominación diferente actualmente, que se denomina actualmente como grupo de operadores. Como les había mencionado, para NOP, en este caso, la terminología en español no cambia, pero en inglés sí. The Grow Group ahora se denomina como Producer Group. Anteriormente se denominaba como Grow Group porque estaba prácticamente destinado a operaciones que eran agrícolas. Actualmente también forman parte de la certificación grupal con las nuevas regulaciones. Las operaciones que están destinadas a manejo de livestock o de pecuario. Y en el caso también de Europa se puede mencionar que esto aplica para la agricultura también. Lo que les quiero comentar inicialmente es que vamos a tener una mezcla de las dos regulaciones que son las que actualmente se han modificado y que están en proceso de las operaciones de transición o que se van a aplicar desde el siguiente. En este caso son las dos regulaciones que es NOP bajo el SOE y también la regulación europea, que es bajo la nueva regulación 848. Lo que tienen que, hay algunas diferencias, pequeñas diferencias entre las dos regulaciones en cuanto al tema de grupo de productores o grupo de operadores. Y lo que les solicito es que si ustedes ven dentro de las diapositivas hay ciertas particularidades de las regulaciones, tendrían que fijarse en el logo como para tener en cuenta esas pequeñas diferencias que tienen entre las regulaciones. Eso como una introducción nada más. Si empezamos ya con el tema de la definición, en el caso de NOP, el 205.2 se ha definido actualmente a qué se refiere una operación de grupo de productores, que es un productor organizado como persona, formado por miembros de una agrupación de productores y unidades de producción, y este es un punto importante, con proximidad geográfica y que está regulado por un sistema de control interno. Y ese sistema de control interno y esa operación está bajo un mismo plan de sistema orgánico y bajo una misma certificación. El término de persona también lo define la NOP como cualquier individuo, sociedad o corporación, asociación, cooperativa u otra entidad. Entonces, esta es la definición que actualmente lo está manejando la regulación de Estados Unidos. Como les había mencionado, hay ciertos requisitos que son en conjunto para las dos regulaciones que se van a aplicar para las dos regulaciones, escritas de diferente forma, pero el fondo es el mismo. Y a continuación les vamos a presentar los requisitos generales de las dos regulaciones. Les queremos mencionar que nosotros tenemos un plan de grupo de productores. ¿A qué nos referimos con este documento? Todos los operadores o nuestros clientes que están certificados actualmente conocen que es un documento en el cual la operación va a declarar todas las actividades que se realizan dentro de su operación. En este caso, tenemos un plan de grupo de productores en donde ustedes, las operaciones que van a certificar bajo esa categoría, van a declarar
toda la información referente al sistema interno de control y también ciertas particularidades que van a definir la elegibilidad de su operación para cumplir con las nuevas regulaciones. Este plan de manejo lo van a utilizar tanto para certificación europea como para certificación de Estados Unidos. Hay una sección específica dentro del plan de grupo de productores que hace mención a la parte europea, en donde hay pequeñas preguntas que ustedes deberán responder para ver si es que son elegibles para esa certificación también. Los criterios generales están definidos en la parte inicial del documento y cuando ustedes apliquen para esta nueva certificación bajo las nuevas regulaciones, podemos responder sus consultas si es que las tienen. Pero queríamos mencionarles que actualmente QCS ya tiene su plan de grupo de productores adaptado a las nuevas regulaciones que en el siguiente año o tienen que ya estar certificados o que van a empezar a aplicarse. ¿Qué tenemos dentro de la estructura o requisitos del grupo de productores? Entendamos que lo que actualmente está solicitando las regulaciones es que sea una entidad legal inicialmente, que también está pidiendo que tenga las actividades de procesamiento, distribución, obviamente producción centralizadas, que tenga un sistema interno de control que supervise el cumplimiento del grupo y de sus miembros, que como ustedes conocen o las personas que aún no tienen conocimiento de esto, es el centro de todo el funcionamiento de una operación certificada bajo esa categoría, el sistema interno de control. El punto que les había mencionado de igual forma inicialmente o que estaba definido dentro del 205.2 es que tengan proximidad geográfica. Para UE la proximidad geográfica está definida que sea parte de que esté la operación dentro del mismo país. Para NOP no está definido de esa manera, sin embargo, hace o solicita que la operación sea la que establezca los requerimientos o los requisitos para cumplir con este punto regulatorio. Lo que es importante mencionar es que se deberá considerar como mínimo que la proximidad geográfica esté vinculado a la habilidad del sistema interno de control para controlar para verificar el cumplimiento de sus miembros o de sus productores. ¿Qué debemos tener también? Debemos tener prácticas, recursos y manejo de registros compartidos. ¿Por qué? Porque al ser un grupo de productores, el sistema interno de control es el que va a definir todas las actividades, todos los procedimientos, todas las prácticas, todos los recursos y todas las actividades de manejo que van a tener que ser cumplidas por sus productores. Este otro criterio que ustedes ya lo tienen claramente también definido es que solo los miembros del grupo pueden comercializar el producto como orgánico a través del grupo. No puede comercializarse producto de otros miembros que no estén ingresados dentro o incluidos dentro del grupo de productores. Bueno, abajo está la aclaración que productores no pueden vender productos orgánicos. Hay que hacer esa aclaración. No pueden vender productos orgánicos fuera del grupo sin una certificación individual. Es decir, que si un productor que está dentro de un grupo de productores quiere comercializar su producto, no a través del grupo, no venderlo, no entregarlo al centro de acopio, no venderlo a través del nombre de la operación certificada, deberá gestionar su certificación individual. También tenemos el criterio de que es una membresía limitada a un grupo para el mismo producto. ¿A qué nos referimos con ello? Es decir, que si yo tengo un grupo de productores certificados para banano, ese productor o esos productores no van a poder estar incluidos en otra operación certificada, otro grupo de productores con el mismo producto, pero sí van a poder estar certificados con el producto
en un grupo de productores o grupo de operadores y en otro grupo con el producto cacao. También deberán recibir una inspección anual interna de cada miembro, que eso es parte de los requisitos que ya se venían manejando en este sistema productivo. Y obviamente, como ustedes conocen, deberán estar sujetos a una revisión o una supervisión o una inspección anual por parte del ente certificado. Una particularidad que tenemos actualmente dentro de la regulación europea es que Europa está limitando el tamaño de los grupos de productores o grupos de operadores en este caso, a que sean grupo de operadores de menor o igual a 2.000 miembros. Y estos miembros solo deben ser agricultores o productores de productos orgánicos o en conversión. Actualmente, Europa no está permitiendo que dentro de un grupo de productores legalmente establecido se incluyan productores que sean convencionales. Las operaciones que tienen ese tipo de estructura que incluyen productores dentro de su estructura legal, incluyen productores certificados como orgánicos y otros productores convencionales, deben tomar las medidas adecuadas y establecer cómo van a cumplir con este nuevo reglamento de Europa. Otra limitación es que actualmente las explotaciones o las unidades productivas, la totalidad de la unidad productiva debe ser menor a 5 hectáreas y no se cuenta exclusivamente la parcela o el lote o el área que está produciendo productos orgánicos, sino se va a contar si es que la parcela en su totalidad tiene 10 hectáreas y dentro de esas 10 hectáreas 5 tengo producto certificado como orgánico, cacao, y en las otras 5 tengo otro producto. El área total que se va a contabilizar son las 10, independiente si el otro lote, la otra área tiene un cultivo que no están solicitando certificación. Entonces, hay que tomar en cuenta también ese criterio que actualmente lo está definiendo Europa. La excepción que pone Europa es que si un productor no tiene o no cumple con este criterio de superficie, lo que se tiene que verificar adicional es que esta operación no tenga o que sus ingresos, eh, como lo define aquí, el volumen de negocio debe ser menor o igual a 25.000 euros o que la producción estándar sea menor o igual a 15.000 euros. Entonces, si es que una operación está superando las 5 hectáreas, deberá justificar ante el organismo de certificación para mantenerse dentro del grupo de productores que esa operación no está comercializando estas cantidades o no está recibiendo réditos económicos mayores a 25.000 a 15.000 euros, dependiendo cómo se haga el cálculo, para poder formar parte del grupo de productores. Si un productor tiene más de 5 hectáreas y está superando esos valores de comercialización de productos orgánicos, ese productor o esos productores no van a poder formar parte del grupo de operadores certificados completos. También queremos mencionar que actualmente, como parte de nuestro plan de manejo orgánico en su totalidad, tenemos una lista de miembros o de productores. UCS ha decidido estandarizar las listas de productores para obtener la información que actualmente las regulaciones están solicitando y así tener todos los operadores certificados con nosotros un mismo formato y que sea mucho más ágil el proceso de llenado por parte de ustedes y la parte de revisión para el organismo de certificación, como le repito, incluyendo los criterios que actualmente están solicitando las regulaciones tanto de Estados Unidos como de Europa. Podemos ingresar al tema de los requisitos del sistema interno de control.
el SIC o el ICS, ICS. ¿Qué nos está solicitando actualmente o cómo lo define también, en este caso, Estados Unidos a un sistema interno de control, que es un sistema de gestión de calidad interno que establece, gobierna la revisión, el monitoreo, la capacitación, la inspección de la operación del grupo de productores, así como la adquisición y distribución de insumos y recursos compartidos de producción y manejo. ¿A qué nos referimos con el tema? Obviamente que se involucra el tema de insumos que pueden ser fertilizantes, fitosanitarios, recursos compartidos, centros de acopio, centros de manipulación, para mantener el cumplimiento con las regulaciones orgánicas en este caso habla del USDA, pero se aplicaría este criterio también para la regulación de Europa, porque de eso se trata un sistema interno de control, de verificar las actividades que está realizando tanto sus miembros como todas las, los espacios o las instalaciones que se estén utilizando en donde se manipule o se comercialice producto orgánico de la operación certificada. Perdón, está repetida la diapositiva. ¿Cuáles son los requisitos que actualmente está solicitando el sistema o las regulaciones para el sistema interno de control? Lo que quiero mencionar antes de entrar a este punto es que todos estos criterios están definidos dentro de nuestro plan de manejo orgánico, es decir, que esta información es la que nosotros estamos solicitando a ustedes como operaciones certificadas o que tienen el interés de certificar bajo un grupo de productores o grupo de operadores, eh, los documentos o los procedimientos o los requisitos que ustedes deben cumplir. Uno de los requisitos actualmente que se han establecido es que tenga una estructura, un sistema interno de control tenga una estructura, roles y responsabilidades, es decir, que podamos ver cómo está formado, quiénes son las personas y qué actividades están cumpliendo y obviamente dentro de esas actividades, cuáles son sus responsabilidades asignadas, qué les está asignando el sistema interno de control definido este interno de control. Un criterio adicional que se está incluyendo exclusivamente para Europa es que actualmente debe existir por separado un gerente del sistema interno de control y obviamente define que tengan inspectores, que ya era algo que se venía requiriendo anteriormente. Lo nuevo es que actualmente para Europa, debe estar definido o delegado un gerente del sistema interno de control que tiene ciertas deberes y responsabilidades para el grupo como para el organismo de certificación. Obviamente, nuevamente volvemos al término de proximidad geográfica para miembros y unidades productivas, como les mencioné al inicio o en las diapositivas iniciales, es que en el caso de Estados Unidos, la regulación está solicitando a la operación que sea ellos quienes definan a qué se están o cuáles son los requisitos que ellos han establecido para definir proximidad geográfica. En este caso, QCS evaluará esos requisitos que han establecido ustedes como operaciones certificadas o en proceso de certificación para verificar si es que los criterios que han definido están en cumplimiento con la regulación. Obviamente, el sistema interno de control debe mantener la información y presentar información de la localización de las unidades productivas. Debe tener procedimientos o medidas, bueno, procedimientos, medidas documentadas para prevenir el conflicto de interés y prevenir que cualquier
cualquier persona o cargo que esté asignado dentro del sistema interno de control no tenga castigo o penalización. Ejemplo, en el caso de inspectores, que ellos tengan una garantía de si identificaron algún incumplimiento en conformidad con las regulaciones orgánicas que están evaluando, que están certificados, ellos no vayan a ser penalizados por la operación, por haber reportado, notificado de estos tipos de incumplimientos que no estarían en conformidad con la regulación. Obviamente deben tener un procedimiento para aceptación de nuevos miembros, deben tener un procedimiento para inspecciones y obviamente para determinar el cumplimiento de sus miembros y de sus unidades productivas. Obviamente deben tener, como había mencionado, un procedimiento para inspecciones anuales, deben definir o deben haber hecho o realizado un entrenamiento a los inspectores. Esto es anual a los inspectores y obviamente deben hacer, esto es pedido por la regulación, una evaluación para confirmar que el entrenamiento que se está dando a los inspectores es efectivo. Entonces, adicional al entrenamiento, deberán presentar las evidencias de cómo ustedes como sistema interno de control están evaluando el aprendizaje de esos entrenamientos. Obviamente que está dispuesto que se haga entrenamientos o capacitaciones a los miembros, a los productores que forman parte de la operación. El tiempo no está definido dentro de las regulaciones. Eso se puede definir internamente haciendo una evaluación de la realidad de cada operación. Si es que lo necesitan anualmente, si es que no, y de igual forma tendrán que justificar el periodo de tiempo bajo las cuales ustedes realizarán una capacitación a sus productores. Obviamente deben tener el control de documentos y registros, es decir, de los formatos que se están manejando, deberán ser recursos compartidos, como se había mencionado al inicio, que son uno de los criterios de elegibilidad del grupo de operadores. Deben tener control sobre los documentos que se están manejando, control sobre los registros que se están manejando en todas las actividades, en toda la cadena que esté involucrado el sistema interno de control. Deben tener un procedimiento o deben establecer medidas para el seguimiento en caso de identificación de no conformidades internas y obviamente de no conformidades que se hayan establecido por los organismos o las autoridades de control. En este caso se puede mencionar como un organismo de control a la QCS. Deben establecer sus procedimientos para verificar la trazabilidad interna. La trazabilidad no exclusivamente dentro solo para productores, obviamente tendrá que haber evidencia de la trazabilidad que se está haciendo a través de toda la cadena productiva que sea responsabilidad del sistema interno de control. Productores, centros de acopio, centros de comercialización, productores, centros de acopio, centros de procesamiento, centros de comercialización. Eso ya depende de la estructura o de cómo esté estructurado la operación certificada como un grupo de productores o grupo de operadores. En base a la realidad de cada operación, deberán tener establecido su procedimiento claro para hacer el control de la trazabilidad del producto que se está comercializando y que se está certificando. Como les había mencionado, uno de los criterios que está específicamente dentro de la regulación europea es sobre las responsabilidades del gerente, que es una función o un cargo que se ha establecido dentro de la regulación que debe estar también considerado por parte de ustedes como un sistema interno de control. El gerente debe comprobar la elegibilidad de los productores, es decir, si un productor quiere ingresar al grupo, él deberá verificar que en base a sus procedimientos, este productor esté cumpliendo con todos los requisitos establecidos por el sistema interno de control para poder dar el paso a ingresar al grupo de productores. Y obviamente, elegibilidad también tenemos que mencionar que hace referencia a si es que los productores que ya están certificados continúan siendo elegibles para certificarse como orgánicos bajo las regulaciones que estén solicitando certificación o que estén certificados.
Obviamente debe mantener un acuerdo de membresía con cada uno de los productores o de los miembros que forman parte de su grupo de productores. Debe obviamente gestionar el procedimiento para el mantenimiento de registros, como les había mencionado, deberán elaborar sus procedimientos y obviamente el gerente es el que va a verificar que ese procedimiento esté en cumplimiento para registros, tanto formatos, mantenimiento de registros de finca, en centros de acopio, en centros de manipulación, procesamiento, de comercialización. Todo eso está a cargo del gerente. Mantener una lista de aprobación e implementación de acciones de los miembros, es decir, una lista de productores que debe estar actualizada. Debe mantener la información de la implementación de las acciones correctivas de los miembros también, en caso de que se hayan detectado. Es el encargado de agendar y asignar las inspecciones internas. Es el contacto, en este caso, con el vínculo con el organismo de certificación. Entonces es el gerente que va a tener que estar en contacto con en este caso con QCS, para informar de cualquier particularidad que esté afectando la certificación del grupo. Y obviamente verificar anualmente las declaraciones de conflictos de interés de los inspectores, que como ustedes conocen, eso es un punto crítico dentro del sistema interno de control para que los inspectores puedan realizar sus actividades de manera independiente sin tener algún conflicto con los productores que están inspeccionando, que están evaluando. Y una de las actividades, una de las responsabilidades es entrenar y, como les había mencionado, evaluar a los inspectores anualmente. También el gerente debe hacer la notificación de hallazgos internos, es decir, de todo lo que se ha identificado dentro de los procesos internos que se realiza por parte de un grupo de productores. Y estos hallazgos es en caso de sospecha de incumplimientos graves o críticos, cuando haya una suspensión o retirada o exclusión de un miembro de una unidad de producción o de los locales que tengan establecidos dentro del grupo de operadores. Eso debe ser una comunicación inmediata al organismo de certificación. Obviamente que deberá informar o notificar sobre cualquier prohibición que haya establecido internamente el sistema interno de control a productos que sean orgánicos o que estén en conversión, incluyendo el nombre de los miembros, el del productor o de los productores que estén involucrados en ello, y obviamente las cantidades de la información relativas al lote que se está bloqueando o prohibiendo la comercialización. Esto es un criterio que se ha definido o que está definido dentro de la regulación europea. Sin embargo, también es un criterio que también se puede aplicar a la regulación de Estados Unidos, considerando que eso es un tema crítico dentro del funcionamiento del sistema interno de control. Como parte como les había mencionado, dentro de nuestra lista de formatos de lista de productores, hay unas secciones en donde se ha establecido o donde ustedes tienen espacio para llenar e incluir cuáles productores tienen ciertas sanciones, cuáles productores han sido excluidos, cuántos o qué productores han renunciado voluntariamente, o si es que se han enviado a un estatus de conversión. Tienen también la fecha efectiva en cuando estas actividades pasaron. Y en el caso de que sean removidos o excluidos, ustedes deberán excluir las razones por las cuales ese productor, esa parcela, ese, ese qué sé yo, algún centro de acopio ha sido excluido dentro perdón, de productores o de unidades productivas han sido excluidas del proceso o del grupo de productores. Y obviamente también dentro del formato tienen ustedes otra pestaña u otra hoja en las cuales ustedes van a poder declarar cuáles son o cuáles han sido los hallazgos o las no conformidades identificadas por parte del sistema interno de control durante sus actividades de seguimiento, de control o que se hayan identificado. Entonces también tienen dentro del mismo formato
una sección en donde ustedes deberán incluir esa información. Adicional, tenemos, obviamente, que como parte del proceso de certificación, ustedes conocen, y como se había mencionado, es parte del proceso hacer una inspección en sitio, al menos una inspección en sitio, como controles oficiales. ¿A qué nos referimos con una inspección en sitio? Es que en este caso, el organismo de certificación, hablemos de QCS, va a ir a evaluar la estructura y el funcionamiento del sistema interno de control. Debido a que el sistema interno de control, como les mencioné, es el centro de toda la operación certificada bajo esa categoría. Si el sistema interno de control no es funcional, no se puede garantizar que los productores o que esa operación esté en cumplimiento con la regulación. Entonces, uno de los puntos o criterios de control por parte de un organismo de certificación, o el principal, es evaluar el sistema interno de control. Se va a revisar las inspecciones internas realizadas por el sistema interno de control y compararlas con las inspecciones que nosotros realicemos en campo de la muestra seleccionada para la operación. Y obviamente, como parte del proceso, ahora ya se lo estaba manejando de esa manera, pero regulatoriamente actualmente está incluido que debe haber una observación o una inspección de seguimiento, una inspección sombra a los inspectores internos cuando estén realizando esa actividad. Es decir, que en este caso QCS, cuando evalúe a un grupo de productores, va a solicitar a uno de a algunos de los inspectores internos del grupo de productores que realicen una inspección durante nuestra inspección para verificar si es que ese inspector tiene la competencia para realizar esas actividades asignadas por el sistema interno. Las regulaciones también han establecido que debe haber una inspección significativa de los miembros. ¿A qué nos referimos con ello? A la cantidad de productores mínimos que se debe visitar por parte del organismo de certificación. Deben ser mayor o iguales a 10 inspecciones de miembros o productores para todos los grupos con 10 o más miembros. Y se deben incluir todos los miembros o productores de alto riesgo. Eso es lo que actualmente se está definiendo. Para el caso de USDANOP, que es la regulación de Estados Unidos, la forma de cálculo que se establece como mínimo, por favor, queremos mencionar que eso es la forma, el cálculo mínimo, eso deben tener claro, que es el mínimo de productores que se va a visitar, se calcula mediante la multiplicación de 1.4 por la raíz cuadrada de los miembros o productores totales de la operación. Y para Europa se realiza un cálculo o la estimación de las visitas externas en base al riesgo. En este caso tenemos para operaciones de riesgo bajo, un 5% de los productores deberán ser visitados. Para productores de riesgo medio deberán ser visitados un 6% y para riesgo alto tendremos un 7%. Eh, Queremos ponerlos unos ejemplos del caso de operaciones que tengan certificación doble, es decir, que estén solicitando o que estén certificados bajo regulación europea o bajo regulación de Estados Unidos, que lo que vamos a hacer es tomar el número mayor del cálculo de la regulación aplicable. Es decir, en este ejemplo que tenemos un grupo de 250 productores, para Europa, en riesgo tenemos, según el riesgo, como les había mencionado, que se hace el cálculo para Europa, tenemos, si es que es riesgo bajo, 13, si es que es riesgo medio, 15, si es que es riesgo alto, tendremos que visitar 18 productores. Sin embargo, al estar esta operación certificada bajo Estados Unidos, el cálculo se realiza en base al 1.4 por la raíz cuadrada del total de número de productores, el cálculo sale 23. Es decir, que en este caso, para este grupo de productores que está certificado para las dos regulaciones,
nosotros vamos a tomar como base los 23 productos. Es decir, esos 23 productores son los que se van a inspeccionar. No menos de ese número se va a inspeccionar. Independiente si es que bajo Europa solicitan la inspección de menos. Y por el lado contrario, si es que tenemos 1000 productores, igual, aquí como pueden ver, para Estados Unidos, según el cálculo establecido, deberíamos visitar únicamente a 45 productores. Sin embargo, en base al riesgo definido por Europa, nosotros deberíamos visitar, si es riesgo alto, 50, medio 60 y alto 70. En cualquiera de los casos, inclusive si es riesgo bajo, el número de riesgo bajo versus el número establecido por NOP es mayor. Es decir, que nosotros siempre vamos a tomar el número mayor que tengamos. Nuevamente quiero recalcar, en el caso de que la operación esté certificada bajo Europa y Estados Unidos. Si es que están certificados bajo cierta regulación, únicamente tendremos que considerar el cálculo en base a la regulación. En el caso de Estados Unidos y en el caso de Europa. Y obviamente agregar todos los productores de alto riesgo. Entonces, eso también debemos tener claro que esto es el cálculo base y a eso tenemos que agregarle todos los miembros de alto riesgo. Esos productores de alto riesgo los vamos a definir internamente como organismo de certificación en base a nuestras políticas internas. Se va a evaluar los productores que tienen riesgo alto para incluirlos dentro de la muestra a inspección. Como parte del proceso, entendamos que el resultado de la inspección, como ustedes conocen, si es que se han identificado, hay que verificar o establecer cuáles han sido las deficiencias en la estructura o funcionamiento del sistema interno de control, que son uno de los puntos críticos también, como les comenté, dentro de este tipo de certificación de grupo de productos. ¿Cuáles son las deficiencias que estarían llevando a un caso crítico en deficiencias o funcionamiento del sistema interno de control? Que el sistema interno de control tenga fallas en la identificación o detección de no conformidades en sus procesos de vigilancia, de seguimiento, de inspección interna, que tengan en fallo o tengan deficiencias en notificaciones de manera inmediata a QCS sobre las listas actualizadas de productores cuando estos han sido suspendidos, retirados o excluidos del grupo. Eso debe ser una comunicación inmediata y mediante la lista de productores que ya les había mencionado anteriormente, que es el documento oficial para confirmar el retiro o exclusión de productores o de parcelas. Obviamente que una deficiencia crítica es representar productos como orgánicos de productores suspendidos, excluidos, o productores que el sistema interno de control ha bloqueado su comercialización. Otro criterio es que se hayan incluido o agregado productores sin seguir sus procedimientos internos, que es uno de los criterios que actualmente solicita. Que ustedes presenten los criterios, los requisitos para ingresar a productores a su grupo. No realizar una inspección física anual a cada productor. Eso es una obligación. El sistema interno de control, el grupo de productores debe realizar una inspección mínima, una inspección anual mínima a sus productores. Y obviamente si es que se ha detectado que hay desviaciones o diferentes serias en hallazgos que se hayan comparado entre lo que verificó el sistema interno de control y lo que verificó QCS. Entonces, si es que el inspector de QCS evidencia que durante nuestra inspección hay ciertos criterios críticos que no ha evidenciado o que hay muchos criterios que no ha evidenciado el sistema interno de control y que no ha reportado, eso es una deficiencia del funcionamiento del sistema interno de control y obviamente del inspector, pero el inspector es parte del sistema interno. Y obviamente unas deficiencias en la implementación o seguimiento a la implementación de medidas para no conformidades identificadas por el sistema interno
de control o QCS. Es decir, adicional a los procedimientos de control, adicional a la identificación de hallazgos o no conformidades por parte del sistema interno de control, el sistema interno de control es el encargado de tener su procedimiento para realizar seguimiento a la implementación de medidas o de acciones correctivas que se hayan realizado por no conformidades que se hayan identificado por el sistema interno de control o por el organismo de certificación. Y obviamente, si es que tienen algo crítico, es deficiencia en el número o competencia de los inspectores del sistema interno de control. Es decir, si es que en este caso nosotros como organismo de certificación identificamos que un productor no está, primero, tienen un número mínimo de inspectores para realizar los controles anuales, es decir, que se puede verificar si un productor, qué sé yo, un inspector está para 1000 productores, es claramente un número deficiente. Necesitan más inspectores para poder cubrir todas, al menos las inspecciones internas mínimas. Y si es que en nuestros controles, como les habíamos mencionado, parte de la inspección de un organismo de certificación, en este caso QCS, es verificar a un inspector realizando una actividad de inspección en una de las parcelas. Si durante ese proceso que estamos realizando como organismo de certificación, identificamos que el inspector no tiene la competencia adecuada para evaluar a una operación, a un productor, a un miembro del grupo, entonces estamos hablando de una clara deficiencia del sistema interno de control, porque es el sistema interno de control quien está dando el entrenamiento, haciendo la evaluación y verificando que el inspector que ellos están asignados para verificación de cumplimiento esté completamente capacitado, tenga la competencia y la capacidad para hacerlo. Eso es como un pequeño resumen de lo que, de los nuevos requisitos que actualmente se están solicitando por parte de las regulaciones, tanto NOP con la nueva regulación SOE y Europa con su nueva regulación 848. No sé si es que tienen alguna pregunta, alguna consulta, alguna inquietud al respecto de estos nuevos requisitos. Si lo tienen, por favor, pueden hablar o alzar la mano para poder participar. Buenas tardes. Quisiera hacer una Buenas tardes. consulta. Dígame. Estos requisitos que nosotros tenemos que cumplir sería únicamente para grupos de agricultores o si deseamos, por ejemplo, certificar fincas como producción orgánica, también aplicaría. No, estos requisitos que en esta presentación se expusieron es exclusivamente para grupo de productores, porque está definido o está direccionado al sistema interno de control. No se plantearon requisitos específicos generales para las actividades de producción, por así decirlo. Entonces, estos requisitos que estamos actualmente mencionando durante la charla es específico para grupo de productores o grupo de operadores para esa categoría de certificación. Muchas gracias. Con gusto. No sé si alguien tiene eh, alguna pregunta adicional o alguna inquietud que tenga. Si es que no hay preguntas adicionales, quisiera mencionarles y en base a la pregunta anterior que QCS emitió estos documentos o estas notificaciones en el mes de agosto a todas nuestras operaciones certificadas, en donde se exponían los criterios o daban un pequeño resumen, tanto para la parte de grupo de productores como para la parte de producción general, como hace un rato haciendo una consulta sobre
nuevos cambios o nuevos requisitos adicionales. Entonces, quisiéramos que por favor revisen si es que han recibido esta información. Como les mencionamos, se envió en el mes de agosto y estaba direccionado específicamente para Europa. De igual forma, quisiera recalcar que para el siguiente año, todas las operaciones que están certificadas para Europa, y deben tener ya conocimiento de ello, deben estar certificadas hasta el 31 de diciembre de 2024 bajo la regulación 848. Es decir, sus operaciones para el siguiente año ya deberían estar en cumplimiento con esta nueva regulación para que nosotros las podamos evaluar y hacer sus procesos con tiempo. Tomar en cuenta nuevamente que para el 31 de diciembre de 2024 las operaciones deben estar certificadas, no inspeccionadas, no presentando su aplicación, deben estar certificadas para poder continuar con su comercialización bajo esa regulación. Nada más, es que no hay ninguna consulta. Quisiera agradecer su atención. Si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor, comunicarse en este caso con la persona de contacto de las oficinas a las cuales ustedes están certificados. En este caso puede ser de Dominicana, Ecuador, en el caso de Estados Unidos. Entonces todos tenemos nuestros contactos en las oficinas. Y de todas maneras, es que necesitan alguna reunión o comunicación conmigo, que estoy a cargo de verificar el cumplimiento de las oficinas internacionales en conjunto con el gerente de cumplimiento. Estaría gustoso de tenerlas, solo agendándolas y teniendo la disponibilidad para eso, si es que tienen alguna consulta específica. Sin más, queremos agradecerles por su atención y con ello podríamos dar por concluida la charla, si es que no hay ninguna pregunta, algún comentario, algo más que agregar. So, Brian, I've already finished the presentation. So, I'm not sure if anyone has any more questions, but I asked 2 times and no one answered about that. So,